Continuamos con su programa de Todo un Poco. Gracias por estar aquí esta tardecita calurosa y pues ya saben que pueden estar en contacto a través de nuestras dos plataformas, ccradio.mx, ccnoticias.mx. Y pues bueno, ya saben que cuando yo tengo a mi querida maestra, la maestra Betty Villarreal, la verdad es de que para mí es todo un placer porque entramos en serenidad, entramos en esa paz, en ese amor, cuando viene aquí la maestra Betty. ¿Cómo está, maestra Betty? No, pues súper bien, súper entusiasmada con ese recibimiento. No, hombre, pues ahora sí feliz. Que seguimos en sintonía. Sí, y sobre todo con este tema tan interesante que vamos a platicar, que de alguna forma nos ha traído una serie que se llama, a ver, maestra Betty, recuérdemelo. ¿Cómo sanar el desamor a través de nuestra historia? ¿Cómo sanar el desamor a través de nuestra historia? Y sobre todo porque ahorita hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Ajá. Y esta serie, la verdad es de que es muy bonita y sobre todo nos abre una panorámica de lo que es el trabajo con las constelaciones familiares, con nuestro transgeneracional, y que bueno, la maestra Betty es una magnífica consteladora. Entonces dije, vamos a platicar de esto porque ella con su experiencia nos puede platicar más con este respecto. A ver, platíqueme. Pues mira, a mí me encantan las constelaciones. Lo considero una de las herramientas más mágicas, más sorprendentes para ayudarnos a liberar esos patrones, esos acuerdos inconscientes que no nos permiten avanzar en la vida. ¿Y con quién tenemos esos acuerdos? Generalmente son inconscientes, o sea, son acuerdos que tenemos, puede ser con nuestros ancestros, puede ser también, pues son de alguna manera nosotros, puede ser de nuestra vida, por ejemplo, con nuestros padres. No necesariamente es que nos vayamos a muchas generaciones más atrás, sino, por ejemplo, en ocasiones, a lo mejor una separación temprana. No tiene que haber sido una tragedia necesariamente. Se ha visto casos, por ejemplo, todos nosotros necesitamos el contacto, el vínculo es fundamental. Se ha demostrado que inclusive los bebés, el primer vínculo que tienen es con su mamá. Y pues esos primeros días, ese primer contacto, pues tanto en nuestra especie como en otras, por eso los niños se ponen tan berrinchudos, ¿verdad? Tan sensibles. Insensibles cuando los alejas de la mamá. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que, por ejemplo, hay ocasiones en que una separación, pensemos que una mamá tuvo que ir a un hospital, que tuvo que irse unas semanas a un hospital, y fue una interrupción del bebé donde ya no estuvo en contacto con la mamá, aunque ese vínculo es como casi para respirar para el bebé. Por eso es tan fundamental. Entonces, aunque aparentemente eso, pues bueno, a lo mejor lo cuidó alguien más, no hubo problema, al bebé eso le provocó como un acuerdo en su movimiento de ir hacia su mamá. Como estuve yo tratando de ir con mi mamá y no estaba allí. Y encontré el vacío. Y encuentra un vacío y entonces él, por ejemplo, a lo mejor se vuelve algo retraído en circunstancias donde él se reproduzca en su vida adulta una circunstancia de separación. A lo mejor él inconscientemente, aunque por pequeña que sea, quizá no le permite avanzar hacia nuevas oportunidades. Y siente esa desesperación por la persona que se está alejando porque inconscientemente piensa que es la mamá que se aleja. Hay unos fragmentos de nuestra alma que se van quedando allí. En ese caso que veíamos como ejemplo del bebé, pues él aparentemente puede ser una persona exitosa en su vida adulta, sin embargo puede ser que para llevar a cabo nuevas actividades, cuando hay un espacio, un vacío, fragmentos toman ese recuerdo. ¿Y por qué sucede esto? Porque al final todo nuestro cerebro y todo nuestro organismo está diseñado para que la sobrevivencia, para la evolución. Sin embargo, también este fue un ejemplo pues pequeño, aunque depende de cómo se dé, puede ser grande. Sin embargo, en la serie, por ejemplo, se relatan, se las recomendamos muchísimo. Es una serie que además está abriendo
pues mucha conciencia, pero veíamos algunos casos de distintas protagonistas, que eran 3 amigas, que habían estado estudiando en la universidad y cada una vive sus propias historias. Entonces veíamos que una persona que era una cirujana, al desempeñar su trabajo, tenía un temblor, ¿no? Tenía un temblor. Y ya no les vamos a contar exactamente todo para que la vean. Sin embargo, sí estaba relacionado con algo que es que nuestro sistema nervioso está ligado, por lo cual el campo donde no hay tiempo ni espacio, que donde están los vínculos, resulta que pues estaba vinculado con un hecho de su pasado que ella ni siquiera conocía porque no era de su pasado inmediato, sino era uno de sus ancestros. ¿Y qué sucedía? Que era un hecho que se quedó como no resuelto. Entonces hay un alma familiar que trata de resolver eso, porque todos formamos parte, para que ese hecho que se quedó sin resolver se resuelva. Por eso, pero el detalle es de que se van sucediendo cosas repetidas y cada vez son más graves para que nos demos cuenta, y si no nos damos cuenta, ¿qué pasa? Si no nos damos cuenta, de hecho, lo más interesante es que nosotros a veces, una manera de diferenciarlo y para darnos cuenta es la siguiente: hay un estrés normal, hay un malestar normal de la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé, digamos, se te pierde algo, no lo encuentras, llegas tarde a algún lugar, o sea, son circunstancias, pero hay una reacción que es proporcional a la situación. Sin embargo, un indicio es cuando hay una angustia, hay una emoción que no es proporcional a la situación que estás viviendo. Que dices, ¿por qué me siento tan preocupada de que mi hijo haya salido esta noche si yo sé que fue aquí no sé, al parque? O que fue al bar con los amigos, y que de alguna manera siempre regresa a la 1. Y aquí, exacto, y aquí estamos diferenciando no tanto la intuición femenina, sino nos estamos yendo a algo que ya realmente a la persona no le está permitiendo avanzar, que está frenándola y que a lo mejor es un terror irracional. A lo mejor ella dice, pero ¿de dónde me está saliendo este terror? Llega él y ella estaba casi derramada, o sea, toda empapada en sudor, y ya que llega, cuando esto se descubre a través de las constelaciones familiares, por ejemplo, se puede ver que estaba ligado quizá con un hecho, quizá de una pérdida de uno de nuestros antepasados, que tuvo una pérdida y que se está tratando de solucionar, porque generalmente es algo que no se pudo expresar. Las emociones son buenas, no es que sean malas, pero muchas veces se reprimen. Por ejemplo, esos casos de que nunca nadie habló porque era el secreto de la familia. Sí, exacto, que se da mucho, incluso más como por ejemplo en nuestra cultura, que hubo alguna persona que fuera homosexual, por ejemplo, que nadie lo comentó. ¿Por qué? Porque no fuera a ser pues algo que no le gustara a la familia, porque anteriormente las familias eran muy cerradas y de alguna forma el machismo estaba muy cargado. Entonces si había un aspecto de ese tipo se guardó, y entonces eso se pasa por generaciones. ¿Y qué pasa cuando de alguna manera yo tengo un hijo que es homosexual? Yo no entiendo por qué, la razón de por qué se vuelve a repetir la historia, y en un dado momento si empiezo a investigar, quizás yo lo tuve en algún tío, algún primo, o alguien, mi abuelo, no lo sé, que de alguna forma se está reflejando para sanar esa situación. ¿Es correcto? Exactamente. Y lo más interesante es que nosotros todos tenemos un ser esencial. Un ser esencial, digamos, nuestra alma, hay una parte que es como el alma familiar, donde escoge, como ese caso que ponías, pero esa persona, para no perder su pertenencia, por un amor inconsciente, hace un acuerdo donde a lo mejor nunca va a mostrar eso que es tan natural, ser de cualquier género, porque a lo mejor en generaciones anteriores hubo una gran vergüenza, hubo alguien que vivió una gran vergüenza, y él, para seguir perteneciendo, hace el acuerdo de no mostrarse como verdaderamente es. Y lo más bonito de esto es que al descubrir estas dinámicas, esa persona puede
liberarse de ese acuerdo y sanar. No sana nada más él, sino sana todo el toda vínculo, una generación. Toda una generación, porque es como si no hubiera tiempo ni distancia en ese ni sentido, espacio en lo que se refiere a las emociones. Ahora yo tengo una duda con respecto de lo que es la terapia de constelaciones familiares. ¿Son varias personas las que intervienen en la terapia o nada más es una persona? Puede variar. Puede variar. De hecho, hay ocasiones donde se trabaja, donde algunas personas se reúnen y la persona que está haciendo la constelación tiene un grupo, y hay un facilitador. Así y entonces el facilitador escoge, o bien según puede ser también la persona que está haciendo la constelación, a representar a distintos personajes de su familia. ¿Sí? Por ejemplo, o pueden representarse síntomas o estados de conciencia, partes como órganos, o sea, se puede constelar, por ejemplo, organizaciones, pero el caso es que esas personas en ese momento se hace un trabajo para que se genere el campo y se pueda ver, y ellos sienten lo que sentían. Es que esas es una personas. energía, ¿qué es? Es, desde el punto de vista de el campo, se ha explicado de varias maneras, pero hay una teoría del campo morfogenético, donde todo lo que ha sido dicho, todo lo que se ha hablado, por ejemplo, queda grabado, ¿no? Sí. La hemos llamado de diferentes maneras según las creencias. Todos tenemos un campo energético, todos estamos vinculados, pero en ese contexto, las emociones de los hechos que se quedaron atrapados en el tiempo aún permanecen allí. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos en una constelación y que estamos trabajando con el sistema familiar, se perciben esas sensaciones, esas emociones de una mamá que, por ejemplo, no se atrevía a acercarse a la hija porque ella en sus generaciones no se atrevían a expresar el amor porque se rompió en alguna parte el vínculo, sí, claro, el flujo. Y entonces luego se podría decir que esa generación tenía roto el corazón y empiezan a sufrir enfermedades del corazón. Y una qué interesante, qué forma de detectar la problemática directa, que es precisamente está roto el corazón y enferman del corazón. Exactamente, depende de algunas, sí, claro, claro. Y es que diferentes hijos, por ejemplo, ante una misma situación, una misma familia, pueden representar distintas situaciones. O sea, no, por eso es que es tan bonita, por eso es que digamos que es un método, se llama fenomenológico, por el hecho de que aunque hay ciertas reglas y principios, siempre hay que mirar, cada constelación es especial. Claro, maestra Betty, y usted como terapeuta, ¿cómo hace las preguntas? ¿En base a qué hace las preguntas? ¿Cómo sabe identificar cuál es la problemática? Bueno, eso es bien interesante porque cuando uno está dentro de una constelación se pone al servicio de ese sistema familiar. O sea, es decir, al ponerte tú al servicio, ¿qué quiere decir? Que entras como a ese campo y tienes que ser muy humilde para que tengas también una serenidad y escuches de verdad con el corazón lo que no forma parte de esa persona y que hay que mirar. A lo mejor una persona te está consultando y tú te das cuenta que es un duelo tal vez no resuelto. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor perdieron un bebé, sus papás, pero que nunca hablaron de eso, porque a veces el dolor es tan grande que para poderlo llevar no se habla. Sin embargo, aunque no le hayan dicho a ese niño, él sabe, su cuerpo lo está manifestando. Entonces, uno como terapeuta se pone al servicio del campo, al servicio de ese sistema, y tiene uno que confiar. Y cuando uno tiene esa percepción, llegan las frases sanadoras, llegan palabras. Aquí me dice Pati Alfaro, saludos Pati, gracias por estar aquí con nosotros, que qué interesante, es que es interesantísimo de verdad. Dice, el origen de una enfermedad, y es que ahorita como lo mencionábamos con el corazón, pero puede ser cualquier parte del cuerpo, sí, ¿verdad? Al de final hecho, de no cuentas. Nada más, ahorita hablamos del ejemplo de enfermedades,
pero no necesariamente, por ejemplo, regresándonos a lo que veíamos, cómo sanar el desamor en nuestra historia. Por ejemplo, relaciones conflictivas, falta de contacto, falta de intimidad, parejas distantes, nosotros que a lo mejor nos sentimos que podemos estar en una multitud, pero nos podemos sentir solos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? O nos cuesta trabajo hacer contacto. Hay personas que les cuesta mucho trabajo recibir abrazos, ¿sí? Sí, es cierto. O las relaciones, a mí me llegan muchísimas, sobre todo a las mujeres nos pasa mucho que somos más querendonas, más apapachonas, ¿no? Y luego los hombres parecen un poco más como fríos, distantes. Sin embargo, también puede ser al lado contrario. ¿Por qué? Porque quiere decir que ahí también hubo un corte en el flujo. Y al mirar, pues también el cómo podríamos sanar ese desamor. Lo primero es que haciéndonos conscientes de que no es el otro necesariamente el responsable de lo que yo estoy sintiendo, para que quitemos el juicio. Y nosotros, fíjense que también podemos aprender a hacer nuestras propias constelaciones internas. No me diga, qué interesante. Sí. Y en este caso, ¿usted nos puede enseñar? Sí, de hecho tengo talleres donde pues doy constelaciones, donde doy terapias individuales y grupales, y donde pues vamos mirando ese camino de las constelaciones, que vamos ligando con meditaciones muy poderosas para liberar pues esas heridas al amor que han roto el flujo, porque al final el amor es un gran amor ciego de repente, donde te das cuenta que todo está vinculado, y visto de esa manera y sin juicio es como se puede sanar. No, y sobre todo que creo que ahorita estamos en un punto en el que sentimos que hay más frialdad que amor. Y me refiero a nivel global, a nivel mundial, en donde pues vemos guerras, vemos de alguna manera falta de acuerdos, donde quiera estamos viendo hasta cierto punto problemáticas. Y creo que también es un reflejo de uno mismo, del interior de uno mismo, porque es lo que uno está viendo. Pero qué interesante poderlo manejar, ya sea en una terapia de grupo o de manera individual, porque también hay que sanar precisamente esas historias. Exactamente, y lo bonito, ahorita que lo mencionaste, por ejemplo, en la forma individual, es que se puede tener acceso al campo y se usan diferentes recursos que van desde muñequitos, desde dibujos, desde el genograma, que básicamente pues son mapas de nuestra historia familiar, árbol genealógico. El punto es poder acceder a darnos cuenta que estamos vinculados y eso es lo bonito de las constelaciones, que nuestro cuerpo actúa como una cajita de resonancia, y a quien le toca participar en una constelación, lo bonito es que está el facilitador, está el que está pidiendo la constelación para quien se va a hacer el tema, y los representantes y también los observadores, y todos reciben una sanación. ¿Y a poco? Sí, porque qué interesante, porque tienen que ver algo con eso. Porque resuena una parte siempre, a veces en menor grado, a veces en mayor grado, pero hay una sanación para cada uno. ¿Y normalmente cuánto tiempo se lleva una constelación? O sea, vamos a suponer que yo traigo alguna problemática, voy a una constelación. ¿Es conveniente ir a varias constelaciones para sanar precisamente lo que yo traigo? ¿O ahí en la historia se ve que dan cierto proceso, pero al final de cuentas creo que cada persona es tan individual que pues bueno, vaya, no sabría, precisamente por eso la pregunta. Fíjate que como cualquier otra herramienta, eso sí, tenemos que entender que tampoco es una panacea. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte que se hace en la constelación, pero hay otra parte que nosotros llevamos a cabo. Es como si fuera un inicio, de que tú tenías una imagen y te contabas una historia de por qué te contaban las cosas, como esos cuentos que nos contamos, de que no, a mí me pasa esto porque mi marido, porque me dijo, porque yo le dije, son las historias. Pero a la hora que se ve la constelación casi siempre te quedas así como,
o sea, algo que la mente no necesariamente entiende, pero el alma lo conoce, el corazón lo conoce. Entonces, puede ser que una persona con una sola constelación resuelva una cierta situación que, como les mencionábamos, es no nada más para ti, sino para tu todo sistema. un conjunto. Incluso Sí. dice Pati Alfaro, es lo que estaba buscando y hoy me llegó esta invitación. ¿Está relacionado con la biodescodificación emocional? Sí, de hecho, es otra forma de trabajar la parte transgeneracional, la biodescodificación. Sin embargo, la constelación tiene su propio método, vamos a llamarle así. Y lo que los diferencia en un momento dado es que la constelación, cuando tú me preguntabas sobre el tiempo, cuánto tiempo puede hacerse, a lo mejor llevarse 45 minutos, una hora, una constelación individual, pero podría, sobre todo cuando es más bien grupal, sí podríamos tener una hora y cuarto, hora y media, cuando muy, muy larga ya, ¿sí? Son generalmente de una hora lo más común en promedio, aunque como pues ya depende un poquito de la situación que se está mirando, a veces hay más largas. Hay que entender que cada constelador, cada facilitador trae los recursos que tiene, entonces por eso inclusive han salido variaciones de constelaciones en cuanto a métodos, pero siempre regresamos a un mismo sistema de trabajo. O sea, hay unas raíces que se puede trabajar el transgeneracional también con la biodescodificación. No, y sobre todo que con las herramientas como por ejemplo que tiene la maestra Betty como consteladora y como terapeuta, abre el campo enorme porque, como bien menciona, es la meditación, es de alguna manera la constelación, es la terapia, entonces todo un conjunto de herramientas que pueden sanar y realmente también el hecho de que si no tampoco esperar a que en una sesión sea suficiente, yo creo que el hecho de ir varias veces eso también nos ayuda a que como dice, ¿no? Al final de cuentas, estamos sanando una partecita a todos, o sea, eso también yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? Y eso como que es mucha energía, ¿no? Exacto, y fíjate que, por ejemplo, en la serie, si es que tienen oportunidad de verla, pues se ve que en una de los capítulos ocurre algo, luego esta misma protagonista vive otro aspecto, como que va descubriendo, así como yo le digo que es como en otras cosas, pero son como las capitas de una cebolla, ¿no? Le quitas una capita y sale una cosa, le quitas otras dos capitas y sale otra. Y ese es un poquito que a lo mejor un día te tocó ser representante para una constelación, pero te das cuenta que algo de lo que estaba viviéndose allí, a ti te toca. Y pasan otras dos y a ti te toca hacer una para ti y sanas otra parte. Entonces, generalmente es bonito tanto ser representante para tú apoyar, como ser pues el que consulta, ¿no? Y en este caso en la serie se ve que la persona escoge, que le piden, a ver, tú escoge. Entonces todos sienten, todos pueden sentir algo. Sí. O sea, de alguna manera, igual puedo ir yo y aunque sea la primera vez que yo vaya, si me escogen, al final de cuentas, ahí viene que también voy a sentir algo. Qué interesante, me pasó, ¿no? La primera vez que fui a una constelación. Oh, qué interesante. Fue en México con un alemán que, bueno, éramos 800 personas de espectadores y en el centro estaban dirigiendo la constelación y la persona, fue lo que más me llamó la atención, que era en ese caso la que pedía la constelación, le dijo, escoge a tus representantes. Entonces volteó y yo estaba segura que me iba a escoger, yo lo sentí, o sea, y sí, de hecho me llamó y yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque era la primera vez que yo estaba ahí, en esos días, era antes de que yo hubiera estudiado, pues no había yo visto una constelación ni nada. Dije, bueno, pues vamos a ver. Claro. Digamos, me acerqué y fue maravilloso porque tenía que ver conmigo. Es algo que no voy a olvidar nunca porque... Sí, no, y de hecho son las conexiones que se hacen precisamente. Yo creo que también por eso la maestra Betty es consteladora. Sí. Piensen. Sí, ahí fue algo que dije, me jala, porque me jala. Sí, la verdad. Y es que, bueno, miren, yo realmente... sí quiero recomendarles ampliamente a la maestra Betty porque realmente ella, tanto como les mencionaba, tanto maneja la meditación como las constelaciones y a su vez la terapia. Entonces, altamente recomendable, maestra Betty. Miren, les voy a dar su teléfono para que se pongan en contacto con ella.
y es el 449-425-3307. 449-425-3307. También la pueden buscar en Facebook como Inspira Vida. Medita con Betty. Sí. Medita con Betty, Sí. por favor. Ahí la buscan y de alguna forma pónganse en contacto, créanme. Yo tengo la experiencia infinitamente grata de que estuve con ella en un curso de meditación que duró, pues yo creo que como más de un año. Sí, porque Fue lo seguíamos. increíble, fue Sí. increíble. Y la verdad sí que altamente recomendable como terapeuta, Muchas gracias. como consteladora, como meditadora. Mis más profundos respetos, maestra Gracias, Betty. Marichuy. Y les doy nuevamente el teléfono 449-425-3307. Y búsquenla también en Instagram, ahí también la pueden encontrar como Meditación Constelaciones Familiares. Muy bien. No, pues muchísimas gracias, Muchas maestra gracias a ti, Betty, porque Marichuy. este tema es Un súper placer interesante. con una maravillosa persona como tú. Ay, no, muchísimas gracias, Pati Alfaro le dice, wow, qué interesante. Gracias, y muchas Pati, gracias, un beso. muchas gracias, Francisco Javier Castro Godoy, un saludote. Un saludos a nuestro querido Francisco, que ya esperamos vernos muy pronto. Sí, exactamente. Y Yes Macías, gracias por estarnos viendo también. Y pues, enhorabuena, maestra, por habernos acompañado. Gracias con este grandísimo Gracias. tema. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a todos los saludos. Y pues ahora sí que siguen invitados a que nos acompañen el próximo viernes a través de las dos plataformas, scradio.mx, scnoticias.mx. Gracias, maestra Betty. Gracias, Marichuy. Y a todos Chao, ustedes, chao. cuídense mucho. Un gran abrazo. Bye bye.